Madrileño de nacimiento, toledano de adopción. Estudió todo lo estudiable y entre las artes escénicas y el deporte creció. Tras formarse en el área de económicas y empresariales, terminó en tierras italianas, especializándose y descubriendo nuevas herramientas como la creatividad, siendo un gran apoyo para su camino a abordar. Mil experiencias profesionales ha vivido, sufrido, disfrutado y aprendido del sector público al privado, incorporando el derecho como aliado. A tiempos difíciles, diferentes fórmulas. Todo cambia y en el emprendimiento se embarca. Nuevos aprendizajes, nuevas culturas, la consultoría y América Latina lo moldean. Actualmente contribuye a que el mundo sea mejor, consigue que las personas descubran si son pequeños emprendedores, logra que se conecte el alma con las necesidades, difunde su conocimiento, trata de hacer felices a quien se topa con él. En definitiva, se dedica a consultor, profesor, promotor de proyectos y escritor, un profesional de autor hecho a sí mismo. Gracias, Fernando, por estar aquí. Muy bien, Concha, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en esta estupenda iniciativa de Otoño con el CIPE, que decíamos antes que ya hubiéramos querido en los años 90, cuando éramos estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque yo estudié empresariales en Toledo y luego hice Derecho también, haber tenido, como digo, bueno, la oportunidad de estas sesiones, de estas charlas que se salen de lo académico, estrictamente académico, y que aportan puntos de vista diferentes, quizá más prácticos. Yo por lo menos lo enfoco así, desde la experiencia personal y profesional, ¿no? Porque ya os comentaré luego cómo el itinerario emprendedor tiene mucho de personal y profesional y es a veces complicado, difícil, y yo creo que ahí está parte también de su encanto, el que son dos zonas que se solapan perfectamente, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Ya me ha dicho Concha que, bueno, que hay en torno a 70, 80 personas. La verdad que, bueno, pues muy, muy agradecido de que os hayáis matriculado en esta sesión y espero no defraudar las expectativas en el sentido de poder daros una visión de lo que es emprender. Razones para emprender me parece un título muy inspirador, pero que lejos está, digamos, de mi ánimo el hacer apología del emprendimiento. Creo que cada persona tiene que buscar su camino y que no hay dos caminos iguales. Esto creo que en el ámbito profesional, bueno, en todos los ámbitos, pero quizá en el ámbito profesional creo que es muy importante, en el sentido de que cada uno debe labrarse pues, su itinerario e ir buscando lo que realmente le satisface, le llena y le compensa tanto personal como profesionalmente. Pero esto no quita para que, bueno, pues yo os dé desde mi experiencia las razones por las cuales personas como vosotros que estáis todavía estudiando, podéis ir pensando en el emprendimiento como una buena salida profesional. Yo tengo la ventaja de que he trabajado muchos años por cuenta ajena, ahora sí iré diciendo un poco cuál ha sido mi trayectoria, y ahora, desde hace otros pues, 10, 12 años, emprendo, con lo cual, bueno, pues tengo la visión y tengo la posibilidad de hablar con cierto criterio de ambas posibilidades, ¿no? Que son más o menos en las que se divide bueno, pues el desarrollo o el desempeño profesional, en el ámbito, digamos, por cuenta ajena y en el ámbito por cuenta propia. Aunque también os diré luego que esta frontera entre la cuenta ajena y la cuenta propia cada vez está más difuminada, ¿no? Bueno, comienzo con una anécdota que a mí me sucedió nada más comenzar a trabajar. Yo empecé a trabajar en la Cámara de Comercio en los años 90, en el año 94, 95, y una de mis primeras salidas a un congreso empresarial, que fue en Galicia, me sorprendió muchísimo bueno, la ponencia de uno de los, que ni recuerdo ahora mismo, uno de los ponentes que lanzó dos mensajes. Y eran dos mensajes que a su vez le había recomendado su padre cuando él era estudiante. El primero de ellos era que no tuviera nunca jefe, ¿no? Que no tuviera jefe.
Bueno, a mí esto es verdad que me sonaba un poco raro en aquella época porque normalmente uno pues entraba a trabajar bueno, pues a cualquier entidad, cualquier institución, cualquier empresa y lo normal era tener jefe, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya me chocó un poco, pero sí que, pero todavía mucho más fue extraño cuando le oía a este ponente decir que una segunda recomendación era que no ganara siempre lo mismo. Bueno, esto era todo lo contrario a lo que nuestro entorno digamos que nos decía, ¿no? Es decir, en los años 90, pues la aspiración de todo muchacho que salía de la universidad era encontrar un trabajo lo más seguro posible, con aspirar a un contrato indefinido. Bueno, y si era factible, pues estar en ese, y era bueno el trabajo, pues estar toda la vida, ¿no? Estar ahí toda la vida era, digamos, la máxima aspiración. Con lo cual, el no ganar siempre lo mismo, a mí me resultó como decir, bueno, este tío está un poco loco, ¿no? Bueno, el caso es que quedaron esas dos frases. Yo estuve trabajando 10 años en la Cámara de Comercio, luego salté a una empresa pública, de ahí salté a la empresa privada donde llegué a ser director de recursos humanos de una gran multinacional en Madrid. Y bueno, llegó la crisis de 2007, donde todo se derrumbó, y por primera vez yo eché mano de todo lo que había aprendido durante tantos años y volví a recordar estas dos frases, ¿no? Sobre todo la segunda, de no ganes siempre lo mismo. Y volví, y digamos, me puse encima de la mesa todas las opciones que yo tenía bueno, pues para seguir, para seguir mi carrera profesional. Ahí apareció por primera vez el término o la posibilidad de emprender, ¿no? De emprender. Yo hasta entonces no me había nunca bueno, pensado, porque para mí emprender o montar una empresa o un negocio era la máxima, lo más arriesgado que podía haber. Es decir, no me había planteado nunca la posibilidad de montar mi propio negocio, ¿no? Sobre todo cuando venía de durante muchos años estar acostumbrado a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se me hacía complicado pensar en esto. Pero sí es verdad que en aquel entonces a mí me gusta mucho la literatura. Yo estaba leyendo a Shakespeare y, bueno, topé con este personaje que es Hamlet, con su famosa frase de to be or not to be, y de alguna manera a mí me recordó o lo relacioné con la duda de emprender o no emprender. Yo ya empecé a tener un poco el gusanillo de decir, había gente que me decía, oye, ¿por qué no te montas tu propia consultoría, tu propia posibilidad de montar, de ofrecer servicios de recursos humanos, de ofrecer servicios a empresas? Yo había trabajado ya también, digamos, desde la Dirección de Recursos Humanos con empresas consultoras, había externalizado servicios, etcétera. Y bueno, pues digamos que metí dentro de mi ecuación de las posibilidades el emprender. En aquel momento el mercado de trabajo estaba muy complicado, y de alguna manera, bueno, pues esta idea que surgió como una mínima posibilidad, la fui cogiéndole, digamos, cariño, ¿no? Y probé en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo puedo realmente probar si yo tengo madera para emprender o no emprender? Y lo que pensé es crear mi propio libro de autoayuda, el de emprender o no emprender. Y ahí surge esta posibilidad, de ahí surge este libro que yo escribí en aquella época, que venía a recoger las capacidades que yo pensaba que tenía que tener para emprender, llámese, bueno, pues creatividad, liderazgo, comunicación, etcétera, etcétera. Lo relacioné con todos los personajes de Shakespeare. Sabéis que Shakespeare escribe, bueno, pues hay Harold Bloom, que es un experto en Shakespeare. Él dice que Shakespeare escribe la Capilla Sixtina de las emociones humanas, ¿no? El emprendimiento tiene muchísimo de emocionalidad, en el sentido de que es un poco una ruleta rusa donde
a veces parece que todo va muy bien, a veces parece que todo va muy mal. Digamos que te saca de esa estabilidad que te da un trabajo por cuenta ajena. Entonces yo relacioné todo esto, le fui dedicando cada vez más tiempo a esta posibilidad de emprender. Me fue entrando el gusanillo de montar mi propio negocio. Escribí este libro, que fue, digamos, mi primer emprendimiento. Este libro que tengo aquí y que ya digo que quiero sortear, que sorteo un ejemplar a todos los que estáis ahí, a todos los que ponéis o queréis hacer un comentario en redes sociales. Ahí tenéis el perfil del Twitter del libro, emprender / o no. Pero bueno, es una posibilidad para que podáis tener este libro, además editado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, este libro tuvo éxito en el sentido de que, bueno, pues con este libro grandes personajes emprendieron. Este libro ha salido en alguna película reciente del año 2019, ahí tenéis a Carlos Iglesias. Bueno, todo esto, evidentemente esto es después, pero digamos que el libro de autoayuda a mí me ayudó a, bueno, digamos, a tener la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no voy a emprender? ¿No? ¿Por qué no voy a emprender? Dado que este primer ensayo que yo he hecho creándome mi propio libro de autoayuda, sin tener que ir a comprar a la librería otro, me ha resultado y me ha dado toda la información o las posibilidades de qué características, qué capacidades tenía que desarrollar para montar mi propio negocio, ¿no? Y a partir de ahí, pues me lancé a la consultoría y aquí estoy, ¿no? Es decir, es un camino que tengo ya labrado pues entre 10, 12 años y que no cambiaría ya por nada del mundo. He tenido grandes ofertas para volver al trabajo por cuenta ajena y las he rechazado, y grandes cargos con grandes salarios, y los he rechazado porque creo que el modo de vida que te da el montar tu propio negocio, el diseñar tu propia actividad, etcétera, etcétera, en definitiva las razones para emprender, que ahora las desglosaré, para mí son muchas más poderosas que todas las razones que yo tenía entonces de estabilidad, de seguridad, de tener un contrato fijo, de tener un jefe que te dijera más o menos lo que tenías que hacer, de tener un horario a partir del cual te podías más o menos olvidar de las responsabilidades de tu trabajo, de tener un sueldo fijo. Todas esas razones que eran poderosas entonces, digamos que sucumbieron ante otras razones por las cuales para mí, desde luego, es mucho más interesante, y ya os digo que no quiero hacer apología, cada uno debe buscar su camino, pero para mí, sin duda, el itinerario emprendedor me ha dado cosas que no me daban el ámbito de cuenta propia, de cuenta ajena, perdón. Quiero partir de una definición porque a la hora de emprender, bueno, cada persona evidentemente dará su punto de vista. A mí me gusta emprender, digamos, el término emprender, y me enamoré de esta definición que encontré en el año 2003 en un libro verde que se llamaba El espíritu empresarial en Europa, esta fue la época en la cual yo, bueno, pues empecé no a emprender, pero sí de alguna manera a ver la posibilidad de emprender. No el 2003, que es de este libro, sino después, como digo, a partir del año 2010, 2009, 2010, 2011, ¿no? Y esta definición siempre la llevo conmigo porque me parece la mejor definición que se ha hecho sobre emprender, que es relacionada con el espíritu empresarial, que para mí es mucho más evocador, mucho más humano, le da un carácter, digamos, más personal y que conecta muy bien con ese gusto por las humanidades que yo he tenido siempre. Siempre digo a mis alumnos que la economía es una ciencia social y muchas veces se nos olvida. La economía no tiene nada que ver con las ciencias naturales y a veces pensamos que la economía tiene que ver o está más relacionada con las matemáticas, con la estadística, con todo esto, y no es así. Esas son herramientas que utiliza la economía, pero la economía es una ciencia social mucho más cercana, por ejemplo, a la psicología, a la antropología, a todo esto, ¿no?
a ciencias más humanísticas, porque la economía lo que busca realmente o lo que estudia son los comportamientos de las personas, ¿no? Los comportamientos de las personas. Bueno, como digo, esta definición de espíritu empresarial como una actitud en la que se refleja la motivación y la capacidad del individuo a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir nuevo valor. Bueno, me parece que es una definición espectacular y con la que yo me siento muy identificado. Hay gente que te dice, yo emprendo para ganar dinero. Está muy bien y puede ser legítimo siempre y cuando no vulneres o no sobrepases ciertos límites, ¿no? En mi caso, emprender está muy relacionado, mis razones para emprender están mucho más vinculadas a esta actitud, a esta motivación, a este desarrollo de capacidades, a estas oportunidades y a, sobre todo, también esa necesidad que el emprendimiento requiere, bueno, pues de luchar, de pelear, de levantarte todos los días con ilusión. ¿Para qué? Para crear algo nuevo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Es decir, crear algo nuevo me parece que es lo más bonito que puede hacer el ser humano en el sentido de mejorar el mundo que tiene a su alrededor. Creo que los grandes emprendedores de la historia, y no de los grandes, sino incluso los emprendedores que podemos ver en nuestra vida diaria, la persona que regenta, que tiene un restaurante, que tiene una zapatería, que tiene, pues qué sé yo, cualquier tipo de negocio que os podéis imaginar, el ganadero, la persona bueno, pues que monta una asesoría, cualquier cosa que os podéis imaginar, tiene en sí, si funciona, realmente algo nuevo, una innovación. Todo emprendimiento nace de una innovación. Y creedme que es muy, muy, muy interesante el estar conectado con la innovación, el estar siempre en alerta de crear algo nuevo o de introducir elementos nuevos en algo que ya existe para crear valor. Para crear valor no solo lo refiero a generar beneficio, que evidentemente es necesario para cualquier tipo de empresa, es decir, si no hay beneficio no hay empresa, pero valor aquí lo interpreto en una versión mucho más amplia de generar valor para los demás, ¿no? De generar valor para facilitar la vida a los demás, para facilitar en definitiva el hacer un mundo mejor, ¿no? Con lo cual yo parto de esta definición y me gusta mostrarla porque todo lo que voy a contar a partir de ahora bueno, pues está muy relacionado o parte de esta definición. Bueno, este es mi... Antes Concha me lo decía, este es un vídeo en el que yo resumo qué interpreto como emprender. Lo tengo incorporado en mi página web, que la he estrenado esta primavera. Necesitaba ya una herramienta. Creo que las nuevas tecnologías ahora mismo nos ofrecen una posibilidad muy grande, no solo de darnos a conocer, sino de explicar realmente lo que queremos hacer y bueno, pues de conectar con esas necesidades que hay en el mundo para darles respuesta, ¿no? Entonces, como es muy cortito, os lo... He descubierto en el emprendimiento una metáfora de la aventura que es vivir. Emprendedor procede del término francés entrepreneur, haciendo referencia a los aventureros que se embarcaban hacia el nuevo mundo en los siglos XVI y XVII. Emprender va mucho más allá de tener un negocio o una empresa. Es toda actividad que busca un objetivo, donde se asume un riesgo y que requiere un esfuerzo. Si interiorizamos esto, llegamos a la conclusión de que todos, de alguna manera, somos emprendedores. El secreto está en descubrir ese pequeño emprendedor que todos llevamos dentro, alimentarlo, desarrollarlo, cultivarlo. De esta manera, encontraremos el sentido más profundo de tener una empresa o de liderar un proyecto empresarial. Un sentido ligado a la consecución de metas ambiciosas y nobles, a sacar lo mejor de nosotros mismos y a ser sensible a las necesidades de los demás, a los dolores de cabeza que tiene el mercado. En definitiva, de contribuir a un mundo mejor, siempre desde el entusiasmo. Por eso, desde hace años, me dedico al emprendimiento, en las facetas de consultor, profesor, promotor de proyectos y escritor. Soy Fernando Layana y estaré encantado de acompañarte en tu aventura emprendedora.
Bueno, es un vídeo que me ha producido una productora de cine. Si me da tiempo, luego os podré hablar uno de los proyectos más bonitos en los que estoy involucrado, que es un proyecto, un premio nacional para emprendedores mayores de 50. Sabéis que el mercado de trabajo hoy en día penaliza las canas, penaliza las arrugas. Cuando tiene que salir alguien de las empresas, los primero que despiden es a las personas a partir de 45 o 50 años, y hay un grave problema. Hay en torno al millón y medio de personas en España mayores de 50 buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces pusimos en marcha un premio nacional que se llama Premio Más 50 Emprende, que yo dirijo, y este proyecto nace vinculado a una película Abuelos, nunca es tarde para emprender, que si la queréis ver está en el Amazon Prime Video. Es una película muy divertida de Carlos Iglesias. Es la imagen que os he mostrado antes de Carlos Iglesias con mi libro, es una imagen de esta película, y que trata de cómo, bueno, pues varias personas, toda la aventura que significa emprender, además con personas con edad. Evidentemente, y esto lo pongo como ejemplo, yo nunca me hubiera podido acercar, hubiera tenido la posibilidad de acercarme al mundo del cine, al mundo de lo audiovisual, si no hubiera sido, digamos, emprendiendo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues este es uno de las razones que ahora también remarcaré, ¿no? Es decir, emprender te da la posibilidad de introducirte en ámbitos que a priori es complicado entrar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es apasionante el ver cómo el camino emprendedor te va llevando por itinerarios, digamos, desconocidos, porque emprender es una gran aventura, y si uno, bueno, pues sabe más o menos moverse ahí y ir dando los pasos adecuados, pues bueno, la satisfacción es muy grande, porque te puedes ver involucrado en muchísimos proyectos diferentes que te aportan muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y a la vez, bueno, pues una gran satisfacción personal y profesional, ¿no? Bueno, antes de entrar en las razones propias del emprendimiento, simplemente unos apuntes de diagnóstico, y esto es la realidad. El 85% de los empleados están desmotivados y no comprometidos con su trabajo. Cada vez me encuentro más gente ya de cierta edad, de mi generación, de generaciones anteriores, realmente que echan la vista atrás, y es una pena, porque digamos que han malgastado su vida profesional en lugares donde no les ha satisfecho, donde además, bueno, pues digamos, no les ha motivado, etcétera, etcétera. Pensad que en el trabajo dedicamos muchísimas horas, y es una pena que no encontremos realmente bueno, pues un entorno bueno, satisfactorio, motivador, yo diría hasta divertido, ¿no? Otro apunte, que es que el 60% cree que muy poca gente tendrá un empleo estable y de largo recorrido. Siempre lo remarco, creo que el mundo de trabajo, el mundo laboral, avanza hacia esto, es decir, avanza hacia a romper la frontera entre el valor, entre la cuenta ajena y la cuenta propia. Este libro lo recomiendo porque está fenomenal y os va a abrir los ojos. El fin del empleado, Value Holder, donde Roberto Fuster, que es el autor, justifica y razona cómo estamos pasando de un sistema donde hay una retribución por tiempo a una retribución por valor. Y hoy en día y el futuro pasa por ofrecer servicios o trabajar para empresas no en el formato por cuenta ajena, es decir, no con tu trabajo, con tu horario, con tu salario fijo, etcétera, etcétera. Creo que se está imponiendo ya, no creo, sino que se está imponiendo ya, y va a ir a más el mercado de trabajo, donde uno trabaja como freelance y se ofrece servicios a distintas empresas que te contratan o bien por horas o por meses o durante el tiempo que duran los proyectos. Eso va a generar muchísima mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo evoluciona hacia eso. Yo sé que esto no es políticamente
correcto en algunos ámbitos, pero esta es la realidad. Es decir, que no nos engañen, el contrato para toda la vida es una especie a extinguir y hay que cambiar la mentalidad en el sentido de que toda la vida con un empleo. Es decir, creo que cada vez más el mercado de trabajo va a estar protagonizado por profesionales en formato de freelance que ofrece sus servicios, su trabajo a empresas en el formato de cuenta propia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que introducir la mentalidad emprendedora desde el principio, desde que salís en la universidad, porque las oportunidades van a estar más en el formato por cuenta propia que en el formato por cuenta ajena. Vivimos en un mundo que hoy en día se llama VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y esto genera que lo que os digo, que el mercado de trabajo evolucione hacia la necesidad de mucha mayor flexibilidad, de mucha mayor rapidez. El avance de la tecnología hace que lo que hoy vale mañana ya no vale o cambie directamente. Fijaos que el 60% de las empresas no llegan a cumplir los 5 años. ¿Cómo vamos a pensar en un contrato, para toda la vida si realmente la mayor parte de las empresas nacen y mueren en un entorno de 3 y 5 años? Es decir, no, hay algo ahí que no casa, ¿no? Que no casa. Por lo tanto, como os digo, salvo los contratos, porque digamos vinculados a la administración pública, el resto, el mercado de trabajo cada vez se va a hacer más exiguo en contratos a largo plazo y cada vez más va a imperar la prestación de servicios a tiempo. Ya os digo que pueden ser desde horas hasta 2, 3 años, y uno va a poder ir trabajando en distintas empresas o en distintos proyectos en función de su capacidad, etcétera. El mercado de trabajo va a demandar esto en un futuro, no muy próximo, sino que ya lo está demandando. Esta sería una de las grandes razones para pensar por lo menos en el emprendimiento como una opción profesional, porque realmente como digo, el mundo del trabajo está evolucionando hacia ello. Por lo tanto, mi consejo como estudiantes universitarios, y esto no solo es para los estudiantes de economía o de determinadas disciplinas, creo que esto va a ser transversal a cualquier tipo de disciplina, creo que hay que ir pensando en introducir la posibilidad o de plantearnos la posibilidad de ofrecer nuestro trabajo como freelance. Y aquí arrancan otra serie de razones por las cuales yo apostaría, o por lo menos me plantearía la posibilidad de desembocar en el mercado de trabajo como autónomo o como freelance. La primera razón, aparte de la que he dicho, que evidentemente es de mucho peso, y viene marcada, digamos, por la tendencia del mercado de trabajo, una de las primeras razones que a mí me apasiona o que me lleva apasionando o que me convence para emprender es tener una historia propia, ¿no? El marcarte tu propio itinerario creo que es fundamental. Mirad, el otro día participé en uno de los, no sé si conocéis, una iniciativa que surge en México hace unos años que se llama Fuck and Night. Fuck and Night es una iniciativa muy divertida donde es un foro parecido a estos programas de televisión de comedia, donde uno va a contar, de diálogos, de monólogos, donde uno va a contar sus historias, ¿no? Y en este caso, el Fuck and Night es una iniciativa que está teniendo un éxito por todo el mundo, donde emprendedores de distintos sectores pueden ir a contar su historia, pero solo pueden contar fracasos. Es decir, solo pueden contar errores cometidos o fracasos a lo largo de su itinerario profesional. Bueno, la verdad es que es muy divertido y esto me dio a pensar. El otro día estuve en Madrid en una de estas sesiones con 3 emprendedores
Y es verdad que siempre que conoces a un emprendedor, digamos, de una trayectoria ya bueno, por de 3, 4, 5, 6 años por lo menos, tienen historias detrás apasionantes. Es decir, la historia de todo emprendedor, de toda persona que emprende, de toda persona empresaria, bueno, son para escribir un libro. La verdad, bueno, los vaivenes a los que te somete, digamos, cada proyecto, las dificultades que uno tiene que sortear, el aprendizaje constante al que tienes que estar sometido, la motivación, las personas tan interesantes que conoces. Bueno, la verdad es que son historias que merecen la pena conocer, y os animo también, si estáis pensando en emprender, el que directamente vayáis a, bueno, pues si tenéis en el entorno más cercano personas que han montado su empresa, que han emprendido, y que os cuente simplemente su historia, porque realmente no conozco un emprendedor que no tenga una historia bonita, única, porque además cada historia, como os decía al principio, es única, son trayectorias y biografías realmente apasionantes, y que no hay dos iguales, y que es muy bonito cómo uno va, conforme va avanzando en años, cómo esa historia que empezó bueno, pues con una semilla, bueno, pues se va transformando en algo más, en algo, bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque son historias que, como digo, muy enriquecedoras. En segundo lugar, un emprendimiento, digamos, te somete a un propósito, ¿no? Es decir, uno cuando trabaja por cuenta ajena puede estar o no de acuerdo con, bueno, pues con la filosofía, con la misión, con la visión, con los valores de la empresa con la que trabaja, pero muchas veces, bueno, pues estás sometido a la necesidad del salario, del puesto de trabajo, y quizá no te planteas, o si te lo planteas, bueno, pues te da un poco lo mismo el propósito, digamos, de la empresa. En el caso de un emprendimiento, no. Un emprendimiento te obliga realmente a definir qué quieres hacer, cuál es tu propósito, cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuál es la interpretación que tienes, digamos, de lo que quieres hacer. Porque en definitiva un proyecto emprendedor es una opción muy personal de hacer algo. Como decía antes, en mi caso lo tengo claro que todo proyecto en el que me embarco, para mí tiene que tener un fundamento y tiene que servir para mejorar el mundo en el que vivo. Por ejemplo, el premio que os decía antes de Más 50 Emprende, bueno, pues es una gran satisfacción ver cómo estamos estimulando las vocaciones emprendedoras de personas que, expulsadas del mercado de trabajo, están pudiendo volver a relanzar sus carreras profesionales. Otro ejemplo de un proyecto muy bonito en el que estoy involucrado, que es una lanzadera para desarrollar proyectos de emprendimiento de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Sabéis que, bueno, personas con discapacidad, el mercado de trabajo, si ya de por sí es complicado, pues imaginaos lo que es, ¿no? Entonces, hemos puesto desde hace 5 o 6 años lanzamos una plataforma que es Social Business Factory, que si alguien tiene bueno, interés o curiosidad de conocerla, le puedo pasar información. Y estamos desarrollando varios proyectos ya, y no os podéis ni imaginar la satisfacción que supone ver a personas con discapacidad intelectual bueno, pues, embarcadas y totalmente conectadas y motivadas con sus propios proyectos. La Unión Europea nos dio en el año 2019 bueno, un reconocimiento de mejor, dentro de las 10 mejores herramientas de inserción profesional para personas con discapacidad. Bueno, pues imaginaos la satisfacción que es esto, de ver cumplido un propósito, digamos, una misión, una intención a la hora de emprender, que qué mejor, digamos, que facilitar la vida a otras personas, ¿no? Con esto no quiere decir que el emprendimiento tenga que ser beneficencia, no, porque todos estos proyectos son rentables. Es decir, esta es la paradoja de que muchas veces cuando uno conecta realmente,
cuando uno emprende y conecta con una necesidad real del mercado, tienes mucha mayor probabilidad de obtener una rentabilidad, porque la gente está dispuesta a pagar realmente por lo que tiene valor, ¿no? Y esto es muy importante. Por lo tanto, la segunda razón, el propósito para mí es fundamental. Un emprendimiento te exige un propósito y te exige pensar para qué quieres hacer las cosas. En tercer lugar, emprender, la tercera razón para mí, que para mí es muy, muy importante, es la autonomía, ¿no? La autonomía de vida que te da. La autonomía que se refleja, bueno, pues en poder dedicar el tiempo a distintos proyectos, a distintas vertientes de tu vida profesional. Yo, por ejemplo, hago consultoría, acompaño a emprendedores a lanzar sus proyectos, hago a la vez, hago docencia, es decir, imparto clases en distintas universidades. Esta primavera, por ejemplo, he comenzado a dar clase en una universidad alemana, al lado de Colonia. Doy clase en distintas escuelas de negocio, en el CEU. Me permite liderar proyectos como es este que os digo del Premio Más 50 Emprende. Me permite, por ejemplo, ahora mismo estoy asesorando a uno de los candidatos a la presidencia del gobierno de Chile. Bueno, yo estuve durante los años 2010-2012 viajando mucho a Chile, desarrollando proyectos de emprendimiento. Creo que necesitaba también una experiencia internacional y qué mejor que América Latina también, donde, bueno, por proximidad, por lengua, te permite todo esto, ¿no? Y bueno, eso me ha llevado a que me ofrecieron, como digo, hace unos meses, la posibilidad de liderar una de las comisiones de emprendimiento senior como digo, para Sebastián Sichel, que es uno de los candidatos a la presidencia de Chile, que van a ser las elecciones el día 20 de noviembre. Y por lo tanto, bueno, os podéis imaginar lo enriquecedor que supone el poder trabajar y la autonomía que te da trabajar en estos tipos de proyectos, que no te da, por supuesto, una posición en una empresa donde, bueno, pues tú entras a un departamento, a un proyecto y bueno, y tampoco tienes la autonomía para decidir si quieres vincularte a otro o que te puede gustar más o te puede enriquecer más, ¿no? Bueno, la autonomía está muy vinculada a la flexibilidad, a los controles de tu tiempo, etcétera. Esto no quiere decir que trabajes menos, en absoluto. Emprender, yo siempre tengo que decirlo, que es difícil y le tienes que dedicar muchas horas, no nos vamos a engañar, pero sí es verdad que te da flexibilidad. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de dedicar 2 tardes a la semana a escribir. A mí me gusta escribir, escribo novelas, escribo libros vinculados a emprendimiento y, bueno, pues me da esta flexibilidad. O me permite simplemente tomarme una tarde libre de un miércoles para ir a ver una exposición al Museo del Prado, ¿no? Esto no te lo da un contrato por cuenta ajena y sí te lo da una opción de emprendimiento. El control de tu tiempo para mí es fundamental, el control de tu espacio, de tu tiempo. Bueno, para mí es muy, muy enriquecedor y esto solo te lo da un formato por cuenta propia. Eso no quiere decir que a lo mejor un domingo, bueno, pues le tenga que echar un par de horas para preparar una clase que tengo el lunes, ¿no? Pero como os digo, la flexibilidad para mí es fundamental, que está muy vinculado a la autonomía. Bueno, el diversificar, esto sería más que una razón, sería una recomendación, en el sentido de que te permite, el emprender te permite, bueno, vincularte a proyectos diferentes, con lo cual el riesgo de aquella frase famosa de que no ganara siempre lo mismo, bueno, pues es el riesgo, digamos, que es menor, porque al estar vinculado a distintos proyectos, si uno falla, pues puedes tener los otros, ¿no? Esto te le da un itinerario emprendedor, sobre todo si es, como en mi caso, como freelance de servicios, ¿no? Pero en general, el formato por cuenta propia te permite diversificar mucho mejor que el contrato por cuenta ajena, ¿no? Bueno, el crecimiento profesional que te ofrece un itinerario emprendedor para mí es muy superior al que te ofrece un contrato o un trabajo por cuenta ajena.
bueno, esto es así, es decir, simplemente por una cuestión, y es que te exige constantemente bueno, estar atento de todo lo que sale, te exige estar atento a todas las necesidades que tiene tu negocio, te exige estar constantemente atento a tus clientes, a lo que quiere tu cliente, a lo que necesita tu cliente, y por lo tanto esto no te deja en ningún caso dormirte en los laureles, ¿no? Con esto no quiero decir que todos los trabajos por cuenta ajena uno pueda digamos, acomodarse, ¿no? Pero sí es verdad que en general, y las estadísticas lo dicen, un itinerario por cuenta propia te exige y te ofrece a la vez un crecimiento personal y un crecimiento en capacidades que no te ofrece un trabajo por cuenta ajena. Os hablaba antes de capacidades de liderazgo, de creatividad, no sé, de comunicación, de negociación. En definitiva, un emprendedor tiene la empresa que es el mismo y por lo tanto tiene que cubrir todas las necesidades que tiene. Esto, evidentemente, el que monta una empresa bueno, pues con trabajadores, etcétera, lo puede ir bueno, pues diversificando, ¿no? Lo puede ir delegando, pero en mi caso, como es, digamos, un emprendedor como freelance, como consultor, o como añadiéndole todas estas vertientes de profesor, escritor, etcétera, pues te exige ser líder, ser creativo, ser negociador, te exige ser comunicador, te exige ser experto en ventas, te exige manejar las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, te genera y te pone en órbita para un gran crecimiento profesional. Bueno, emprender también te ofrece a quien le guste, hay gente que no le gusta, pero conectar con personas realmente muy interesantes. Yo, por ejemplo, en el ámbito este que os digo del cine, bueno, pues estoy conociendo actores, estoy conociendo a directores de cine, etcétera, que te enriquecen en el sentido de que es muy interesante, ¿no? Porque conoces otros ámbitos, otras trayectorias, y de todas estas trayectorias siempre uno saca algo, ¿no? Siempre saca aprendizaje y networking. Vivimos en un mundo, en una economía colaborativa, donde el éxito de los trabajos, el otro día en una sesión, por ejemplo, con el director de la revista Emprendedores, con Alejandro Vesga, me decía que él pensaba que realmente la riqueza o el valor de un emprendedor está básicamente en la red que ha sido capaz de generar a su alrededor, de contactos, de personas que te pueden ayudar en un momento determinado, de clientes, etcétera, etcétera. Como os digo, vivimos en una economía colaborativa y quien realmente tiene una posibilidad de una gran red de networking, pues tiene muchísimo valor. Esto en un formato por cuenta ajena pues es más complicado. Conoces a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tus colaboradores, más que serán más, menos, pero en definitiva, bueno, pues quizá el ámbito, las posibilidades de conocimiento de otras personas pues es menor, ¿no? Bueno, la octava razón para emprender, en mi caso, es una razón que tiene que ver con algo más general de lo personal, y es la responsabilidad y la contribución. Sabéis que necesitamos una sociedad de emprendedores. La riqueza, el empleo que se genera en España está en las empresas. Las administraciones públicas no están para generar empleo, es decir, eso creo que es un error hacer descansar la responsabilidad en el Estado, en el gobierno, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. El 99% del empleo está creado además por las pequeñas empresas. No penséis que el gran empleo lo crean las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. No, el 99% del empleo lo genera el bar, la zapatería, el pequeño supermercado, el pequeño ganadero, etcétera, etcétera. Realmente los emprendedores pues que sudan la camiseta y que realmente están poniéndole valor a la economía. Y ahí se sustenta los impuestos y el tener un entorno social y tener buenos servicios sociales se sustenta realmente en que haya un tejido emprendedor y empresarial fuerte.
Con lo cual, bueno, pues uno cuando emprende también está contribuyendo a que su país, su entorno, pues tenga este tejido emprendedor que es tan beneficioso para todos. Y para terminar, simplemente os doy 2 apuntes de por qué, con todas estas razones para emprender, pues no hay tanta gente que emprende o que se decida a emprender. En primer lugar, el miedo. Las estadísticas, el informe GEM, que es un informe que se edita, que se publica anualmente por parte de 150 países con una misma metodología, os animo a consultarlo, GEM, informe GEM. Este informe, como digo, se edita en todos los países y anualmente ofrece un perfil, una fotografía del emprendimiento de cada país. Bueno, en España es uno de los países, junto con Italia, donde el miedo a emprender es la principal barrera a la hora de por qué no hay tantas vocaciones emprendedoras. Bueno, sobre esto hay mucha literatura escrita sobre el miedo a emprender y es un tema cultural, nuestra cultura latina tiende a estigmatizar a quien se equivoca y uno cuando emprende se equivoca muchas veces. Normalmente aquí al que fracasa la primera vez ya se le tacha, se le pone la cruz y es complicado que vuelva a resurgir. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, de países de otras culturas, por ejemplo, la cultura anglosajona, donde la gente incluso en los currículum pone proyectos donde ha fracasado. Es decir, no se entiende una vida profesional o un currículum donde no te hayas equivocado, porque quiere decir que no ha habido aprendizaje. Realmente el aprendizaje está en el error y en el pequeño fracaso o en el gran fracaso, ¿no? Y bueno, y esto es uno de los hándicaps que tenemos en España, el miedo a emprender y el miedo al qué dirán si me equivoco o fracaso. Bueno, creo que hay que saltar esta barrera y creo que culturalmente tenemos que hay una oportunidad de mejora muy grande para quien realmente bueno, pues se sienta llamado a emprender. Y la segunda razón, bueno, habría muchas, ¿no? Pero básicamente para mí estas 2 son las principales, es porque todavía hay una mentalidad en España de que el empresario es aquel señor que defrauda, que explota, que engaña, que no paga impuestos, que evade fiscalmente, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que no haya sinvergüenzas, porque los hay y en todos los ámbitos, pero normalmente el 99,9% de los emprendedores, como digo, y vuelvo a referirme al pequeño ganadero, a la pequeña juguetería, al señor que te vende, no sé, el señor que está en el pueblo vendiéndote el queso, la persona que está con su propia fábrica, pequeña fábrica haciendo cerveza, etcétera, etcétera, son personas no solo honradas, sino personas que están manteniendo a 2, 3, 4, 5 puestos de trabajo, que están trabajando de sol a sol, que están pagando impuestos, que están generando riqueza, que están generando empleo, etcétera, etcétera. Creo que en España todavía falta una labor de limpiar la cara a todo aquel que realmente se expone y arriesga su tiempo y su dinero para emprender y que es una barrera todavía importante, ¿no? Y aquí, bueno, pues lanzo, digamos, el guante a todos los que estáis ahí para que realmente podáis superar estos hándicaps que muchas veces son culturales y que realmente quien se sienta llamado a emprender con estas razones y muchas otras que puedan encontrarse, pues realmente se puedan decidir. Termino con esta frase de mi libro de Emprender o no emprender de Shakespeare con Enrique IV, que fue uno de los grandes reyes ingleses, con una frase mítica que es que nunca muchos debieron tanto a unos pocos. Esta frase la podéis encontrar es un discurso de motivación a sus tropas que él lanzó poco antes de entrar en guerra con Francia y que casualmente esta frase fue utilizada por Winston Churchill en la primavera de 1940, cuando los aviones alemanes estaban bombardeando Londres y él tuvo que salir a un discurso en la radio, en la BBC, levantando la moral de toda Inglaterra
y es uno de los grandes ejemplos de liderazgo que se estudian en las escuelas de negocio, ¿no? Cómo este hombre, como Churchill, fue capaz de levantar a todo un país, la moral de todo un país y realmente hacer frente a la amenaza nazi, ¿no? Bueno, pues este liderazgo muy asociado al emprendimiento personal y profesional, es uno de los grandes rasgos que uno debe llevar incorporado cuando emprende. Y termino ya, bueno, pues recordando simplemente el libro. Si queréis hacer algún comentario de esta sesión en redes sociales, lo podéis hacer. Me podéis encontrar ahí en mi página web, como digo, en redes sociales. Últimamente, bueno, hace un mes he abierto también un canal en YouTube donde todos los lunes, bueno, salvando las distancias, como Winston Churchill, elevo la moral de la tropa, de la sociedad, que como sabéis los lunes por la mañana nos cuesta a todos ponernos en funcionamiento. El canal se llama Welcome Monday y doy una píldora de 1 minuto positiva, inspiradora para emprender, y que sirve tanto para el que tiene una empresa como aquel que tiene el espíritu emprendedor en su vida diaria. Muchas gracias a todos los que estáis ahí y bueno, pues quedo a vuestra disposición si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta para que lo podamos compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Ha sido un placer y escucharte, y todo lo que nos has contado creo que va a ser muy, muy productivo para nosotros y para nuestros estudiantes. Tengo dos o tres preguntas que han hecho en el chat y hemos dicho, bueno, pues al final se las lanzamos a Fernando y que las conteste. Vale, es Isabel y dice, ¿qué cualidades personales tiene que tener un emprendedor? Pues la verdad es que bastantes, He dicho algunas, por ejemplo, la creatividad. Creo que uno no puede ser emprendedor si no es creativo. Si no es de alguna manera líder, si no tiene buenos dotes de comunicación, de negociación, de liderazgo, etcétera. A ver, con esto no quiero decir que uno tiene que partir ya siendo un superhombre o una supermujer. No, no. Todo esto se va aprendiendo con el tiempo. Y además, una cosa fundamental que me gusta remarcar, y es que todas estas capacidades o sea, se pueden aprender. Hoy en día, gracias, bueno, pues hay muchísima metodología para fortalecer la capacidad de la creatividad, para ser más creativo, para ser más líder, para ser mejor comunicador, para ser mejor negociador. Por lo tanto, quien piense que no tiene capacidades para emprender, realmente que haga una reflexión, porque todas estas capacidades se pueden aprender. Cada vez más la ciencia nos demuestra que el condicionamiento genético para estas cualidades no es determinante, sino que lo determinante es el aprendizaje, ¿vale? Hace unos años se pensaba que el emprendedor nacía, había que nacer para ser emprendedor. Hoy afortunadamente no. Hoy afortunadamente uno puede partir de una serie de cualidades, evidentemente, pero todas estas capacidades se pueden desarrollar y aprender. Muy bien. La segunda ¿es conveniente tener una carrera profesional previa para emprender? Te ayuda muchísimo. De hecho, los grandes expertos lo que aconsejan es primero empezar a trabajar o aprender en alguna disciplina, en algún ámbito laboral que te dé un conocimiento suficiente para luego, después, poder realmente bueno, pues vivir de ese conocimiento. Hay mucha gente que cada vez más hace compatible, y esto en España no es usual, pero en otros países es muy común el hacer compatible un trabajo por cuenta ajena de unas horas con, bueno, pues con el lanzamiento de un proyecto. En cualquier caso, yo sí es verdad, y bueno, me alegra que haya salido este tema, que, digamos, una trayectoria previa profesional te ayuda después a emprender. Vale, y dice que si, a colación con la pregunta que te he formulado, dice, o lo puede hacer un universitario sin experiencia, es decir, y aquí aporto yo un poco más, es decir, ¿crees que es posible que un universitario recién titulado
se pueda o tenga esa posibilidad de emprender así sin ningún tipo de experiencia? A ver, no es fácil, no es fácil, porque normalmente el emprendimiento tiene que ir ligado al conocimiento, digamos, profesional de una disciplina, ¿no? Es decir, si tú quieres emprender, no sé, si has estudiado medicina y quieres montar tu propia clínica, pues lo que vas a necesitar son determinadas horas de desempeño como médico, ¿no? Que a lo mejor es más fácil que lo obtengas en una consulta, contratado, no lo sé, antes de montar tu propia clínica. En mi caso, por ejemplo, que no fue deliberado porque yo cuando empecé a trabajar no pensaba en emprender, pero sí es verdad que ahora mismo veo que para mí fue un gran aprendizaje el pasar por determinadas empresas a la hora de después de conocer el mercado de trabajo, pasar por determinados puestos de trabajo también te permite que vayas afianzando, vayas ensanchando esa red de contactos de gente que luego a la hora de emprender de la cual puedes echar mano, vas conociendo un mercado, vas conociendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bueno, por lo menos durante a lo mejor varios años, depende ya cada disciplina, el poder adquirir un desempeño digamos, como empleado, en empresas, etcétera. Esto no quita para que, bueno, pues uno si tiene una idea realmente innovadora y se ve con capacidades de llevarla a cabo, lo puede hacer nada más terminar en la universidad. También aporto un dato para terminar, y es que la edad media del emprendedor en España cada vez se va retrasando más. Esto justifica lo que estoy diciendo. Ahora mismo la edad media del emprendedor naciente, del que pone en marcha un emprendimiento, son 42 años. Esto hace poco eran veintitantos, fue a treinta y tantos, hoy en día está en 42. Esto nos da una idea de cómo normalmente la gente primero adquiere una experiencia y después emprende. O, visto de otra manera, las posibilidades de éxito son mucho mayores una vez pasado por una experiencia profesional. Muy bien. Ahí Jaime dice, muchas gracias por la charla, Fernando. Le quería preguntar por su faceta como escritor. ¿Han ayudado las sinergias y los contactos labrados gracias al emprendimiento en lograr editar sus libros de ensayo o novela con lo difícil que está en el sector? Pues evidentemente sí. Y además, mira, te pongo el ejemplo de que he editado, tengo 4 libros profesionales, por así decirlo, y he podido editar con Alienta, que es una de las grandes sellos de Planeta, con plataforma editorial, y este último, que es Emprendedores en el Infierno, que es el último que he escrito con un colega italiano, con un consultor italiano, que ha salido en italiano. Lo he podido editar con McGraw-Hill, que es una de las grandes editoriales. Bueno, esto te lo da también el hecho de que vas acumulando conocimiento, y yo este libro, por ejemplo, no lo hubiera podido editar ahora, o sea, no lo hubiera podido editar con 25 años. ¿Por qué? Porque no hubiera tenido el bagaje profesional que tengo ahora, y que realmente una editorial ve, y que, bueno, pues es difícil que lo vea cuando tienes, a no ser que escribas un bestseller, pero es más difícil que una editorial se fije en ti con 22 años que evidentemente con 50, cuando ya tienes un bagaje y una trayectoria, ¿no? Efectivamente. Dice, ¿de este sector has tenido contactos que le han llevado a trabajar en otros ámbitos? Bueno, en otros ámbitos, no sé si se refiere a otros. A ver, la ventaja de dedicarte al emprendimiento es que puedes tocar muchos sectores. Es decir, yo asesoro a, no sé, por ejemplo, seguro que conocéis la empresa de cerveza Domus, que está aquí en Toledo, pues es muy amigo, Fernando Campoy, y bueno, pues yo asesoro entonces, esto me permite conocer el mundo de la cerveza, ¿no? Como antes me he señalado el mundo del cine. Con mi experiencia, por ejemplo, con Chile, pues me ha permitido conocer otro ámbito. Sí. Es decir, el mundo del emprendimiento, la ventaja que tiene es que está conectado con todos los sectores, porque se puede emprender en todos los sectores. Esto para mí es uno de los
digamos, de los elementos más enriquecedores de mi trayectoria profesional, ¿no? Que puedo aprender y puedo estar vinculado a cosas tan diferentes como las que he comentado, ¿no? Muy bien. Por aquí dicen que muy interesante, de las mejores charlas que he escuchado, que muchas gracias, Fernando. Yo quería también, antes de que se pase el tiempo, que nos comentes otra vez, porque no sé si les ha quedado claro qué tienen que hacer para ese sorteo del libro, porque me parece... Bueno, a ver, si os parece, yo este libro tengo el Twitter, tengo abierto un Twitter, un perfil en Twitter, que es @emprende_o_no, ¿vale? Es un poco complicado, la verdad. Pero me sirve cualquier red social con que hagáis un comentario sobre esta sesión, pues yo lo que haré será un sorteo y en un día o dos a ti, Concha, te lo comunico y les hacemos llegar el libro. En cualquier caso, este libro, editado por la Universidad de Castilla-La Mancha, lo tenéis en la biblioteca, etcétera, ¿no? Y si alguien lo quiere adquirir, lo quiere comprar y tal, pues también en mi página web está el correo electrónico y yo se lo mando encantado, firmado y todo, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Vale, yo te voy a hacer una pregunta. Pero... Sí, porque a si ver, no, entonces no. ¿hay alguien que por ahí? Celia, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, se ha arrepentido, Celia. Vale, a ver, Fernando, en tu bagaje experiencial, pues bueno, pues hablabas un poco Hola, buenas tardes. Te llamo de Europeo, del Servicio de Prevención Celia, Laborales. creo que tienes el Llamo de micrófono Europeo, encendido. del Servicio de Prevención. Ha colado un teléfono por ahí. Sí, sí se ha colado un teléfono, no sabemos por qué, pero se ha colado un teléfono. Espera, que voy a silenciar. Ya está, ya está. Silenciado. Vale, perfecto. Vale, en tu bagaje experiencial, como estábamos comentando, pues como has tenido gratificaciones y satisfacciones, pero también insatisfacciones. Hablábamos de ese programa en México que me parece genial el tema de contar las experiencias negativas. Me gustaría que nos dijeras qué hacía que en esos momentos de bajón o en esos momentos de no tan buenos y tiradas para adelante o qué recomiendas para esos momentos de miedo, de incertidumbre, de sentimiento de fracaso incluso en algunas ocasiones. ¿Qué No, es lo que recomiendas? sin duda. Es decir, por esto yo siempre lo remarco, ¿no? Y no quiero engañar a nadie. Es decir, emprender es complicado a nivel profesional porque te tienes que hacer un hueco en el mercado, pero también requiere de forjarte una personalidad, digamos, a prueba de bomba, ¿no? Porque son muchísimas las dificultades, son muchísimos las barreras que hay que saltar. Y los momentos en los que, bueno, pues uno, joder, si tiene la tentación muchas veces de tirar la toalla, ¿no? Hay veces que dices, joder, con lo bien que estaría yo en una empresa, con mi horario, con mi salario, tal. Sobre todo, y pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha venido a todos y nos ha golpeado a todos, pero principalmente ha golpeado a los emprendedores, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, yo estuve el 4 de marzo de 2020, justo en vísperas de que nos cerraran, de que nos encerraran, estuve en Roma con Gianluca, precisamente, bueno, pues configurando el último de nuestros libros, ¿no? Y cuando a los pocos días, bueno, pues tuvimos que quedarnos en casa y tal, aquello, joder, fue como un jarro de agua fría, porque yo tenía muchísimos planes, por ejemplo, tenía sesiones de formación que ahora me hace gracia, ¿no? Para finales de marzo, para principios de abril de ese año 2020, y yo recuerdo que algunas las aplazamos un mes, ingenuos de nosotros, las aplazamos a mayo, como diciendo, bueno, en mayo ya esto se habrá ido, ¿no? Joder, no solo en mayo, sino en junio, o sea, y todo lo que llevamos, ¿no? O sea,
emprender te exige estar siempre en alerta y siempre buscando soluciones, bueno, otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha surgido, yo por ejemplo, una de las, hay muchas sesiones que para mí se cayeron, evidentemente eso formaba parte de mi proyección de gastos, o sea, perdón, de ingresos del año 2020, pero luego surgieron otras posibilidades, ¿no? Es decir, lo online también nos ha traído otras alternativas y por ejemplo, el poder empezar a dar clase con esta universidad alemana ha sido gracias a la pandemia, porque ellos estuvieron buscando profesores, claro, online, y ya les daba igual tener en Alemania que en otros sitios, con lo cual estuvieron buscando en Internet y gracias a la pandemia, bueno, pues he podido entrar en esta universidad, con lo cual, bueno, lo que sí te exige el emprender es estar siempre alerta y estar siempre buscando caminos alternativos cuando hay puertas que se te cierran. Pues sí. ¿Alguna preguntilla más, chicos? Aprovechar ahora que está Fernando aquí y que es más sencillo hacer la pregunta, aunque luego le podéis escribir y podéis contactar con él, pero aprovechar. Pues parece que no tienen ninguna pregunta más. Muy bien. Bueno, pues Fernando, vuelvo a reiterar mis gracias y el placer haberte escuchado y haberte tenido como en este proyecto. Y nada, que bueno, como sabes que aquí siempre tienes nuestra casa, tu casa, y que bueno, pues que siempre será un placer colaborar contigo, que colabores con nosotros. Bueno, me Muchísimas gracias. encantado porque esta es mi universidad y la tengo mucho cariño y para mí, bueno, pues es prioridad. Cualquier cosa que venga de ahí la pongo dentro de las primeras posiciones. Y nada, mucho ánimo y felicidades por estas sesiones que de verdad me parecen muy interesantes del CIPE. Vale, pues gracias. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias y Venga, buen Venga, día. gracias. Hasta luego. hasta Buen día a todos.